Dios lo bendiga. Padre. Hola, ¿me Bueno. escuchan? Sí, señor, estamos escuchándolo. Bien, ay, bendito sea Dios. Miren una cosa, tratemos de encontrar también un signo en esto, ¿no? También no existe ningún acontecimiento, por grande o pequeño que sea, en el que no se esté manifestando la voluntad de Dios. Y por eso yo quería hacer la introducción, miren, más que saber, porque esta charla titula La forma como Dios se comunica contigo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere comunicarnos? Su voluntad. Eso es lo que yo quiero que ustedes y yo tengamos bien claro antes de lo que Dios nos quiere comunicar es su voluntad sobre mi vida, sobre tu familia. Eso es lo importante, porque a veces, porque yo estoy buscando mi voluntad, entonces por eso no lo escucho, no encuentro las respuestas, porque como yo quiero oír, es lo que yo quiero, eso ya impide la comunicación con Él. Entonces esta charla debería llamarse mejor cómo Dios manifiesta su voluntad, porque más que el cómo, es más importante el qué nos quiere comunicar. ¿Qué nos quiere comunicar? ¿Qué nos quiere comunicar Dios? Que nos ama y que lo amemos, que cumplamos sus mandamientos. Esa es la voluntad de Dios, que lo amemos y que cumplamos sus santos mandamientos. Dice el evangelista San Juan en la primera carta, quien me ama cumple mis mandamientos. Entonces, con esa introducción, yo los invito a que cuando tenemos algún problema, ¿cierto? Tenemos alguna dificultad, los cristianos acudimos a Dios por ayuda, le pedimos en oración, ya sea cuando estamos orando o preferiblemente con las cosas que nos suceden, o sea, las situaciones. Repito, cuando tú tienes algún problema, entonces, ¿qué hace un cristiano? Acude a Dios y ora. Le pedimos en oración. Y Él, Él nos responde cuando estamos orando, ojo, mire, nos responde cuando oramos o preferentemente con las cosas que nos suceden, también Él nos responde. Pero también lo hace sin que le preguntemos. O sea, Dios también nos guía sin que nosotros le preguntemos. Y esto es un regalo porque es el mismo Dios que viene a guiarte. Es el mismo Dios que viene a mostrarte el camino. Dios que nos dice lo que tenemos que hacer. Pero ojo, las señales de Dios o las respuestas de Dios no son fáciles de comprender. Me gusta esta expresión, no son fáciles de detectar. No son fáciles de detectar. Se necesita un entrenamiento. Se necesita estar con oídos de discípulos. Se necesita estar con todos, digamos, con las antenas, porque Dios nos habla de múltiples formas. Y por eso les decía, partíamos de que lo que Él nos quiere comunicar es su voluntad, pero a veces tu voluntad está en contravía con la de Dios. Y tú en tu mirada miope crees que lo que tú quieres es lo mejor, pero Dios nos sorprende, ¿no? Ahí es donde tenemos que dar el paso de fe. Se necesita, les decía, un entrenamiento para detectar las señales cuando nos habla, sin distraernos. Miren, viene a mi mente la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María vivía en una sintonía tan grande con Dios. Y no era que ella estuviera todo el tiempo orando, ella no estaba todo el tiempo rezando, ella no estaba rezando el rosario, ella no se reza a ella misma. Ella no estaba todo el tiempo en oración. Si ella estaba en las labores de la casa,
pero todo lo hacía con tanto amor, o sea, lo hacía que ella estuviera en sintonía. Y si Dios quería comunicarle a glorificar a Dios. O sea, ella vivía por Dios, como nos dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Cuando uno, vuelve y digo, cuando aquí en la mente tenemos eso, es la voluntad de Dios. Yo tengo que vivir para hacer la voluntad de Dios, porque solo haciendo la voluntad de Dios seré pleno, seré feliz. Si usted parte de eso, ya no será tan difícil eh, entender a Dios, escuchar cuando le haces preguntas, cuando tienes necesidades. Como cristianos católicos, sabemos que podemos orar al Padre Celestial en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso nosotros lo sabemos. Que usted, yo no sé si a usted les ha pasado, pero lo que se llama la oración mental, ¿no? Cuando uno ya tiene ese ejercicio, se ha ejercitado, uno va en un bus y te conectas con el Señor, ¿cierto? Señor, vana, y tú te has entrenado tanto, ¿cierto? Llevas tanta vida interior que puedes hasta escuchar al Señor ahí sonando un vallenato. También tú y yo sabemos que siempre que le hablamos a Dios, Dios nos escucha. Bueno, yo les hago esa pregunta. ¿Usted está convencido de que siempre que usted le habla a Dios, le ora a Dios, Dios lo escucha? ¿O todavía somos de los que decimos, Dios no me escucha? Dios no me escucha, le estoy pidiendo, no me responde. Dios siempre responde. Lo que pasa es que nosotros, vuelvo y les digo, no detectamos a veces, no escuchamos, no comprendemos su respuesta. Es más, este es el mayor desafío que tenemos nosotros. Miren, permanecer abiertos a escucharlo, aunque no detectemos su respuesta inmediata. Es un desafío. Aunque usted no escuche su respuesta inmediata, ¿cierto? De algo que le está pidiendo, una decisión que tienes que tomar, permanece, permanece en oración con él. Y quinto, ojo, nos responda a través de la profecía. Por ejemplo, nosotros en la renovación, ustedes, la mayoría ha tenido la experiencia de la profecía y siempre queremos que Dios nos hable a través de una profecía y caemos en algo como si Dios, o como si el profeta fuera un adivino. Y Dios no encasillar a Dios. Miren, por eso tenemos que hacer un entrenamiento. Ahora que ustedes leen, si nos alcanza el tiempo, que ustedes yo les cuente un poco todas esas formas de Dios comunicarse, se van a dar cuenta, van a ampliar más su panorama y eso los va a ayudar a estar más atentos. Con la recomendación de base que lo que Dios te quiere comunicar es su voluntad. Y aunque tú no la entiendas en el momento, es lo que te hará feliz. Es lo que te hará feliz. Ahí es donde entra la fe. Tienes que dar el paso de fe. A veces olvidamos que la oración es estar en conversación con Dios buscando la amistad. Oigan esto, la comunión con Él. No oramos solo para buscar respuestas. Yo creo que ustedes no, o sea, que nosotros solo oramos para buscar respuestas a las necesidades. Yo creo que no.
Eso es una, como una relación muy interesada, ¿no? Esta comunión no permitirá entonces aprender a comunicarte con Dios por el solo hecho de ser Dios, por sentir su presencia, por qué rico, por estar con Dios, por darle gracias. Hoy voy a ir al Santísimo y no le voy a preguntar nada, simplemente quiero estar con Él, quiero estar con Él. En estos días la palabra de Dios nos decía que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como habla un hombre con su amigo. Y yo hacía una reflexión donde decíamos que con esas personas que queremos, esos amigos, que hay esa afinidad y esa empatía, pasamos horas y horas hablando, conversando, decimos, porque hay esa apertura de los corazones, ¿cierto? Eso mismo tienes que hacerlo con Dios. Eso mismo tienes que hacerlos con Dios. Cuando pasamos mucho tiempo con una persona, entonces nos conocemos mejor. Es lo que pasa con nuestros amigos. Compartimos tanto que los conocemos. Y cuando alguien viene a hablarnos mal de ese amigo, le decimos, no, yo lo conozco. Qué pena, pero Chucky no es así. Qué pena, pero Lucedy no es así. Ay, pero es que yo la conozco, que yo he compartido con ella, ¿cierto? Hay que pasar largos ratos con el amado y lo fundamental es estar dispuesto a ponerse ante él en silencio y esperar a que él hable en tu vida. Esperar a que el Señor hable en tu vida. El cardenal Robert Sara escribió un libro que se llama El poder del silencio o a Dios por el silencio. Y que un hombre, dice él en ese libro, que un hombre silencioso es más apto para escuchar y estar en la presencia de Dios. Recordemos entonces que la presencia de Dios está en el silencio, tanto interior como exterior. Es decir, que tú tienes que preparar lo que decimos un ambiente vital, ¿cierto? Un lugar silencioso. Por eso a veces nos vamos a esos lugares altos, a los santuarios, a esos lugares donde hay recogimiento, donde no vamos a escuchar ruido exterior y que nos facilita entonces el silencio interior. Porque ojo, ese silencio interior, yo les decía en estos días, conversando precisamente con Ana, que nosotros tenemos los sentidos externos, el gusto, la vista, el tacto, el olfato, el oído, pero que también hay unos sentidos internos. Ustedes sabían eso, que tenemos unos sentidos internos y yo quiero motivarlos a que los conozcan y que sepan cómo operan, que son la imaginación, es un sentido interno, el sentido común, la memoria es otro sentido interno y otro que se llama la estimativa cogitativa. Cada uno de esos sentidos internos también requiere una educación, como cuando el Señor nos dice, o nos dice el director espiritual, guarda los sentidos, ¿cierto? Todos experimentamos que vamos a un centro comercial y cuando uno dice voy a ir a lolear, usted va con el deseo de solo mirar, pero termina llegando a su casa llena de paquetes. Hay que guardar. Así como tenemos que educar esos sentidos, ¿cierto? Educar. Alguien dice que cuando uno va a un supermercado, uno lleva una lista. Ay, voy a ver qué merco este mes. No, usted lleva su lista, ¿cierto? Así tiene que ser. Y eso obedece a una educación. Hay que educar la imaginación, por ejemplo. A veces dejamos volar la imaginación. Y cuando tenemos una imaginación tan ligera,
Dios no se puede comunicar con nosotros. Santa Teresa decía, hablaba, por ejemplo, de la memoria, decía la loca de la casa. Esa loca de la casa hay que educarla. En fin, la presencia de Dios está en el silencio. De aquí surge una pregunta. ¿Siempre en el silencio de la oración? ¿Ustedes qué dicen? Las respuestas a las preguntas que le hacemos a Dios vienen siempre en el silencio de la oración. Pues la respuesta es no, no siempre. Las respuestas a veces a nuestras dudas y necesidades vienen a través de los hechos cotidianos. Dios nos habla a través de las circunstancias. Por ejemplo, si el Señor te está inquietando a hacer un viaje, ¿cierto? Ay, yo creo que es el Señor que me está diciendo que vaya, por decir algo, a Lourdes, que vaya al santuario de Lourdes. Bueno, y hay que confirmar eso. Dios habla a través de las circunstancias. Cuando vas a mirar, confirmando y vas viendo las puertas y encontraste el tiquete y hasta barato. Mejor dicho, Dios te está confirmando que sí quiere que vayas, que hagas ese viaje. Bueno, se me ocurrió ese ejemplo por poner un ejemplo. Repito, las respuestas a veces a nuestras dudas y necesidades vienen a través de los hechos cotidianos, de lo que nos sucede, por los pensamientos y sensaciones que tenemos de improviso y por lo que nos dicen otras personas. Es por eso que muchas veces descubrimos las respuestas a nuestros interrogantes concretos cuando leemos la Biblia o escuchamos su palabra. Hoy seguramente el Señor le dio respuesta, le está dando respuesta a algunos de ustedes o a todos en alguna índole. Seguramente alguna había dicho, pero es que Dios no me escucha. Pero hoy ya entendiste que el primer impedimento o que yo no escucho a Dios, yo no le entiendo a Dios, es que tú tienes que anhelar hacer su voluntad. En el Padre Nuestro lo decía, hágase tu voluntad en la tierra, se haga tu voluntad. Y cuando Él quiere hacerla, entonces, no. Por eso muchas veces descubrimos las respuestas a nuestros interrogantes, repito, cuando leemos la Biblia, escuchamos la palabra. Lo fundamental entonces es estar entrenado para descubrir las respuestas y con la mente abierta. Como cuando uno dice, hay que estar pilas, pilas, pilas. Hay que estar atento a nuestro ángel de la guarda, que nos indique a qué debemos prestar atención. Miren, aquí ya les estoy diciendo. Dios te habla a través de tu ángel de la guarda, con inspiraciones, con intuiciones. Voy a poner un ejemplo que encontré. Dice, una amiga profesional universitaria estaba disconforme con su trabajo y su profesión y le rezaba a Dios constantemente que le diera una señal de lo que tenía que hacer. Mire, estaba inconforme con su profesión y con su trabajo. Era una profesional universitaria. Le pide a Dios que le dé una señal. Y un día yendo al trabajo, la paró un canal de televisión que estaba haciendo una encuesta callejera en vivo y el periodista le preguntó, la cogió a ella hacía quemarropa. Joven, ¿tú te animarías a ser monja de clausura? Y esa fue la señal que esperaba. Y hoy esta joven ya profesó los votos perpetuos como carmelita. Imagínate, ¿quién lo creyera? Por eso les digo, miren, Dios es que estar atento. Si le estás pidiendo algo a Dios, si tienes una duda, desde que salgas de tu casa,
Dice, Señor, ya sabes, estás abierta. Dios me puede responder a través de una valla publicitaria, ¿cierto? Has estado acelerado en tus pensamientos y de pronto encuentras una valla que dice, eh, desacelérate, o sea, relájate. ¡Prum! Si uno está atento, si yo salí, el Señor hoy me puede hablar de muchas formas. Ahí está la respuesta. Pero vuelvo y digo, nosotros encasillamos a Dios. Los mensajes de Dios sobre nuestras preguntas pueden venir montados sobre diferentes sucesos y signos. Por eso tú y yo debemos estar, no podemos estar distraídos. No podemos estar distraídos, queridos amigos. Tenemos que estar atentos a las señales de Dios. Antes de empezar a enumerarles cuánto tiempo nos queda, bueno, antes de empezar a enumerarles, a ponerles ahí ese abanico que les decía de formas de cómo Dios se comunica, yo quiero decirles que miren, hay dos cosas fundamentales. Dios nos habla, Dios nos habla a través de la voluntad que se llama significado. Es decir, Dios nos habla a través de las reglas. Ahí entran los mandamientos de la ley de Dios, ¿cierto? Ahí entra, si tú eres una religiosa, una monjita, te habla a través de las constituciones. Si tú eres una profesora o si tú eres una alumna, te habla a través del manual de convivencia de la institución, ¿cierto? Una de las cosas que nosotros queremos hacer en nuestra comunidad pues, santificadora, pues es constituir una fundación. Y yo les decía, mire, en esa fundación tienen que haber unas normas mínimas de convivencia. Y todas las comunidades deberíamos de tenerla, porque Dios, hay algo muy bonito, por ejemplo, de Lazos de Amor Mariano. Ellos tienen una ventaja, la comunidad del movimiento Lazos de Amor Mariano, porque ellos, como son una asociación, ellos son una asociación de fieles, es una figura en la iglesia, ellos tienen unas normas. Y entonces, un misionero de Lazos tiene que espiritualmente hacer esto, esto y esto. Tiene que participar en esto, en un retiro, por decir algo, anual, un retiro espiritual. Entonces usted ya sabe, eso te va a servir para tu confesión, porque entonces cuando tú te vas a confesar, tú te revisas sobre las normas, ¿cierto? Sobre las reglas. Si eres un funcionario, también debes una obediencia y acatar unas normas, una hora de llegada, una hora de salida. Si tú estás llegando tarde, ¿cierto? No estás acatando, ahí no estás haciendo la voluntad de Dios. O sea, tú pretendes que de un ángel te venga y te diga que estás teniendo problemas en tu oficina es porque estás llegando tarde. No, eso te lo dice la regla, eso te lo dice la norma. Dios nos habla a través de las reglas, las constituciones, las normas de convivencia, las señales de tránsito, los deberes ciudadanos, lo que llamamos, aquí entran los deberes de Estado. Dios te habla a través de tu vocación. Si eres casada, si eres casado, Dios te habla a través de los deberes de Estado, de tus deberes como esposa, de tus deberes como esposo. Dios te habla. O sea, tú no puedes esperar que un ángel te venga a decir que tienes que cumplir con con el manual de convivencia de tu institución. Eso está ahí. Dios te está hablando a través de esa regla, ¿cierto? Dios te está hablando, te habla, nos habla a través de los mandamientos. No podemos esperar que un ángel venga y nos diga, estás incumpliendo el 500, tienes que estar repasando. La atracción instantánea, oigan esto.
tan interesante. No puedo explicar muchas cosas porque les digo que esto también es nuevo para mí, pero esto me motiva a investigar más. Que es cuando dos personas congenian y son como dos piezas que encajan para escuchar el mensaje. Y esa persona te habla y cuando te habla, tú sientes que Dios te está hablando. Y cuando tú le hablas, tú sientes que Dios te está hablando. ¿Mm? Bonito eso, lo que se llama, ahí entra lo que se llama las amistades espirituales. Los santos fueron amigos de los santos. Incluso Dios puede escoger un santo para ti y te habla a través de la vida de ese santo. Aquí entra uno, las coincidencias. Son acontecimientos que parecen tener algún tipo de conexión sin que en apariencia exista ningún plan o proyecto, como el caso, bueno, aquí yo no les voy a narrar para que nos quede clarito. Dice, un amigo comentó que estaba yendo al trabajo en medio de una sensación de caos en su vida, de insatisfacción, y la cabeza le trabajaba a toda velocidad. Decía, aminore la velocidad. Un trecho más adelante, otro cartel decía, no pierda la vida por exceso de velocidad. Y más adelante, el anunciante cerraba la campaña diciendo, estás en buenas manos. Eso le cambió el estado de ánimo y cambió su angustia por agradecimiento a Dios por haberle dicho que no se perdiera rumiando sus problemas, que desde el cielo lo estaban ayudando. Lo que probablemente sucedió es que un ángel le habló al oído y le hizo prestar atención a esa sucesión de carteles de vía pública. Entonces es lo que llamamos las coincidencias, que nosotros les decimos diosidencias. Sigo leyendo porque no, pues sigo compartiendo por las corazonadas, otra forma en que Dios nos habla. Las mamás sí que tienen corazonadas, sienten cuando sus hijos están en peligro. Son una fuerte sensación intuitiva relativa a un acontecimiento o resultado futuro. Esta sensación la debemos corroborar luego pidiendo que hay que pedir confirmación, porque a veces usted es una persona negativa o usted es una persona muy nerviosa. Ay, es que tuve. Entonces, eso hay que confirmar todo eso, ya lo sabemos. Por boca de otras personas, dice un proverbio, por boca de los infantes hablaré a mi pueblo, hablaré a los adultos, a través de un niño, quienes nos dan respuesta que estábamos buscando sin que les preguntemos los demás, o sea, las otras personas, y sobre todo personas sensatas, que consideramos sensatas, es decir, unas personas maduras, ¿no? Otro es el efecto eco, se trata del uso que hace Dios de la repetición de acontecimientos, ideas o personas para decirnos algo. Ya tres personas me han dicho lo mismo. Préstele atención, préstele atención. Si tres personas te han dicho lo mismo, préstale atención. Se remite a la experiencia de oír lo mismo o ver a las mismas personas, objetos o mensajes o variaciones de ellos en un breve lapso. Miren, aquí hay una acotación y es que es en un breve lapso, ¿no? Porque si tres personas te dijeron eso en 5 años, pues no, seguramente no es Dios que te está hablando sobre ese particular.
Los ensueños son una creación visionaria, a menudo ilusoria, de nuestra imaginación. Y si los combinamos con la meditación, podemos alcanzar la percepción sobre cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Aquí yo me quedo corto para explicar esto, los ensueños, pero te lo dejo como información, ¿cierto? Para que usted, el que quiera, pueda ir anotando. Es un ensueño porque Dios te puede estar hablando o te ha estado hablando a través de un sueño. La epifanía, ¿qué es la epifanía? Es un término así muy teológico. Es una repentina manifestación o percepción de la naturaleza o del significado esencial de una cosa, ¿cierto? Es una comprensión intuitiva de la realidad mediante algo normalmente sencillo, pero sorprendente. ¿Cuál es la fiesta de la Epifanía? La Epifanía es la manifestación de Dios. Miren, de algo, de algo sencillo, pero que es grandioso. Dios que se reveló al mundo a través de un día. Eso es lo que nosotros llamamos la fiesta de la Epifanía, ¿cierto? Una epifanía puede ser algo grandioso, pero a través de algo sencillo. También Dios nos habla a través de los fenómenos naturales. En los tiempos bíblicos, Dios a menudo hablaba a través de fenómenos naturales, del viento, de las tormentas, del arco iris, del fuego. Andresito iba a contar una experiencia o la contó, no sé, porque como me sacó la señal, del atardecer era, creo, Andresito, de las nubes, de la zarza ardiente, etcétera. Dios nos habla a través de los fenómenos naturales. Las impresiones mentales, que es cuando algo en nuestra mente parece estar dándonos nuevas ideas, modificando nuestro pensamiento, pero no se oye sonido audible alguno. Es posible que Dios nos esté hablando a través de impresiones mentales. La intuición es otra forma, que es la capacidad o facultad de obtener un conocimiento o cognición directo sin recurrir al conocimiento racional. O sea, ahí tú no te pusiste a razonar, sino que eso te llegó así, ¡tum! Eso te llegó. Me acuerdo un día que, así rápidamente, me llamaron con una chica que estaba poseída y cuando yo llegué a ese lugar, ella la tenían amarrada con una cobija y ella gritaba y eso era un espectáculo porque era ahí en el frente de la casa de ella y todos los vecinos y era, mejor dicho, eso era un espectáculo. Y cuando yo llego, miren, yo me quedé un momento y yo de una vez entré y le dije, siéntenla. Yo de una vez sentí que eso no era nada, que ella no estaba, que ella no tenía ni espíritu ni nada. Yo le dije, siéntela. Pero padre, ¿cómo? Mire que no la podemos soltar. Y yo, siéntenla. Y me quedé mirándola. Y le dije, cálmate, siéntela. Bueno, y ella se sentó normal. Y le dije, vámonos para adentro. La levanté la mano y me senté con ella. Y le dije, pero eso fue una intuición. Yo le dije, mire, si tú sigues haciendo estos shows, estos simulacros, la próxima vez te van a llevar a un manicomio, porque ya nadie te va a creer. Y se puso a reír. Y llamé al novio y le dije, la próxima vez que ella dé un show de esto que caiga al suelo y se revuelque, traiga un balde con agua, le echa un hielo y se la echa encima. Ay, padre, no tenía, miren, no tenía ningún, y no me volvieron a llamar. Así, eso llegó una intuición. Las llamadas de atención son advertencias o avisos repentinos o sorprendentes que pueden captarse mediante una sensación visceral. Uf, una reacción en tu organismo. Uy, me dio hasta daño de estómago esto. Vale atención. Una intuición o un obstáculo físico. De eso se vale el Señor. Un obstáculo físico. Enfermedad. Una enfermedad. Dios te habla también a través de una enfermedad. Las manifestaciones sensibles son hechos extraños que captan los sentidos, como por ejemplo un aroma de rosa. Es lo que en la teología de los carismas se le llama los sentidos espirituales, ¿cierto? Los sentidos espirituales.
Uno en la oración puede pedir eso, Señor, dame sentidos espirituales. A veces orando por una persona que ha estado practicando hechicería, se puede venir un olor a tabaco, ¿cierto? Entonces ya con ese olor tú disiernes, has estado practicando, fuiste donde una divina, en fin, el Padre Pío enviaba mensajes a sus hijos mediante el aroma, ¿cierto? De sus llagas, de sus estimas de las manos, salía un aroma a rosas. Entonces la gente ya lo conocía y cuando oraban y entonces el Padre Pío manifestaba su presencia con ese aroma. Los milagros, miren otra forma, son el uso que hace Dios del asombro y el espectáculo para llamar la atención respecto a su omnipotencia, la majestad de su creatividad y su infinito poder. Ahí no tenemos que explicar. Los murmullos de ángeles. A mí me han despertado y veces he oído mi voz, miren, audible. Henry, a veces yo le digo a mi ángel de la guarda, levántame a las 3 de la mañana y me estoy pasando y oigo mi nombre y he oído mi nombre clarito, una voz audible, Henry, y yo sé, mi ángel de la guarda. Las premoniciones, los presagios, son sucesos encadenados cuando un acontecimiento anuncia a otro y nos prepara para un evento culminante. Miren, aquí hay otro que la reacción visceral. Yo quiero ir como terminando. Este me parece importante, la sabiduría interior. Sucede cuando no tenemos hechos que nos respalden, pero algo nos dice que una cosa es cierta. Ahí estamos confiando en nuestra sabiduría interior. Aquí aparece uno y es que la serendipidad es la facultad de realizar descubrimientos afortunados de forma accidental mientras se está buscando otra cosa. Usted estaba buscando otra cosa y de pronto Dios lo sorprende con otra. Ay, mire, yo no estaba buscando esto, yo no. Llamamos también señales de Dios a mensajes a través de carteles, postales, tarjetas de visita, titulares, publicidad, ya lo mencionábamos como el ejemplo, la aparición inesperada pero oportuna de un animal, un objeto o un acontecimiento puede captar nuestra atención. Las sincronicidades, les voy a mencionar las que siguen, no las voy a leer. Los sueños, miren, los sueños también es otra forma, Señor, de hablarnos. Las visiones, algunos de ustedes el Señor les ha regalado el don de visión, ¿cierto? Etcétera, etcétera, y otras más. Vamos entonces como concluyendo. La idea pues de esta charlita o de esta enseñanza es que estemos abiertos a que no, a que revises si tienes un apego de una forma de Dios hablar. Si quieres que Dios te hable eh, solo a través de que una visión, sueño, te has acostumbrado a que Dios te hable y te está hablando de otra forma y no. Y lo que decía, lo más importante, mire, Dios nos habla a través de sus santos mandamientos, de su palabra, de los mandamientos de la iglesia. O sea, tú no puedes esperar que venga un ángel y te diga, o que el Señor te diga en una revelación que tienes que ir a misa los domingos. Eso te lo dijo ahí, eso está en los mandamientos de la iglesia, en los mandamientos de la iglesia. Esto también es muy importante para nosotros en nuestro servicio, porque en la renovación, como el Señor regala estos cariños y estas formas poco extraordinarias de manifestarse, entonces la gente ya no, y saben una cosa. Y que yo le he dicho a todos mis amigos que tienen estos cariños, que deben de tenerlo muy en cuenta, por eso es necesario estas charlas, porque entonces uno empieza a clasificar y a despreciar. Dios te puede hablar tanto como te habla a través
de Dioselina, estoy hablando de la comunidad de oración, que tiene el don de interpretar, ¿cierto? Y del otro que tiene el don de lengua, como te puede hablar a través de, voy a mencionar otra de la comunidad, ¿cierto? De Rubilda, que puede tener el don de consejo, ¿cierto? Que puede tener una sabiduría. Entonces, ojo, ojo con eso, hijos queridos. Dios nos habla a través de un niño. No encasillemos a Dios y empecemos a valorar todo. Él es tan grande, tan maravilloso. Ya sabes que te puede hablar a través de los fenómenos naturales, que te puede hablar de una intuición, que te puede hablar del murmullo de los ángeles, que te puede hablar, en fin, etcétera, etcétera. No sé si podríamos hacer alguna pregunta y ya pasamos a hacer oración. Vea, puse a Rubilda de ejemplo y ella estaba aquí, no había notado que estaba conectada. ¿Sí me están escuchando? Sí, padre, te estamos escuchando perfecto. Y vamos a aprovechar, mis hermanos, y ese, ese sentir, esa pregunta que a lo mejor pues ha estado ahí, está la oportunidad para con el Padre resolver en medio de cada una de esas enseñanzas que Él nos trajo hoy. Y la verdad, Padre, es de mucha bendición. Yo no sé si de pronto alguien nos alza la mano y inmediatamente le activamos el micrófono. Ok, los micrófonos ya están abiertos. Antes de que alguien participe, miren que esto nos permite, ¿cierto? Como no antojarnos, porque a veces también nos podemos antojar, como queremos o podemos anhelar tener tal don. Cuando Dios puede hablar a través de ti, y yo me acuerdo que cuando nosotros recién iniciamos en la comunidad de oración, miren, había, ella se llama Santico, ella ahora pertenece a otro grupo de oración. Miren, y Santo, Dios nos hablaba a través de su sonrisa, a través ella era súper cómica, era delicioso ir al grupo de oración y encontrarse uno con Santico, así le decimos. O sea, y ella da unos abrazos y era Dios hablándonos ahí. Podías llegar bajito de ánimo y solo veías la cara de Santo y te daba ganas de reírte y se te pasaba qué sé yo, ese mal genio o eso. O sea, ay, casillemos a Dios. Ahora sí escuchamos. Padre, Doriela nos escribe por el chat. Ella tiene una pregunta, dice, ¿cómo saber cuando uno tiene un carisma o un don? ¿Cómo saber cuando uno tiene un carisma y un don? Es que todos tenemos carismas y dones. Doriela, tú los tienes, pero mira que la pregunta que me estás haciendo, creo que te estás como, te estás yendo a como que, como no tienes el don de profecía, o no tienes el don de lenguas, entonces crees que esos son los únicos carismas. Mira que yo hoy con esta forma, de una u otra forma, valga la redundancia, con esta charla, hoy aprendimos que Dios se puede estar comunicando contigo y eso es un carisma, de una forma. Tienes que descubrir, es uno por estarse comparando, o por estar mirando a los otros, no descubre lo que tiene, no descubre lo que tiene, o por antojarse. Yo siempre digo, eh, cada don trae su cruz, cada don es una responsabilidad. Y entonces Dios sabe con qué podemos, Dios sabe con qué puede cada uno. Yo cuando me antojo, cuando me llegaba la tentación de antojar carisma, yo digo, si no puedo con San Pedro, ahora voy a poder con San Pablo.
¿cierto? Entonces yo me digo eso y con eso freno esas tentaciones. Entonces, Doriela, eh, tú tienes carisma. Lo dice San Pablo te invito a que leas Corintios 12, donde menciona los dones espirituales, ¿no? Ahí mencionan como los más vistosos, pero, pero extiéndete. Pero ahí dice al comienzo que nadie puede decir Jesús es el Señor si no está movido por el Espíritu Santo. Entonces Dios a cada uno de nosotros dones, nos ha regalado dones. ¿Y cuando un don se vuelve carisma? Cuando tú lo ejercitas. El carisma es el don puesto al servicio, ejercitado, ejercitado. Entonces, tú tienes carisma, Toriel. ¿Cómo lo vas descubriendo? Cuando sientes el deseo y el anhelo de servir. Ahí tú te vas dando cuenta qué carisma tienes. Y Dios te va dando, ¿no? Te va dando las herramientas de acuerdo a la misión que tienes. Con el servicio, yo podría sintetizar, con el servicio tú vas descubriendo cuáles son los carismas. O con tu misión, pidiéndole al Señor, Señor, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es el servicio que quieres que yo preste? No sé si respondo a tu inquietud. Sí, padre, muchas gracias. Con mucho gusto. Padre, Yali Fajardo pregunta, ¿cómo evitamos las distracciones para escuchar la voluntad de Dios se alinee a nuestras dudas y necesidades? Ay, ¿cómo evitamos las distracciones? Muy buena la pregunta, Yale, ¿sabes por qué? Porque en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la última parte, vamos a decirlo, no lo tengo por aquí a la mano, es el compendio que todo católico debe tener. No es el catecismo del Padre Astete, no es el catecismo con el que dan catequesis a los niños. Yo lo encuentro, no lo tengo aquí a la mano. Ese catecismo, en el final, el último capítulo habla sobre la oración. Y ahí dice, si no estoy mal, que, que cuando tú estás orando, esas distracciones que tú tienes, muchas obedecen a un apego. Entonces, lo que nos distrae de la voluntad de Dios es los apegos. Otros le dicen caprichos. O sea, es tu voluntad, es que tú quieres. Y a veces, miren, a veces es tan difícil. Uno dice, sí, yo anhelo hacer la voluntad de Dios, Él sabe. Pero a veces aún en las cosas más santas o más buenas que nosotros creemos hacer, aún también puede haber ahí un apego. Y viene a mi mente un episodio de la vida de San Francisco. Dios le dijo a Francisco de Asís, eh, le reveló esa forma de vivir el evangelio así radical, pobre, sin nada. Francisco vivía de la providencia, lo que se llama las órdenes mendicantes. San Francisco no guardaba nada para el otro día. Si a él le regalaban un bulto de papas, desde luego que él no se iban, los 12 el inicio no se iban a comer un bulto de papas en un día. Entonces quedaba para el día de mañana. Pero él qué hacía, lo repartía. Pero Francisco, mañana, él decía, Dios es providente, mañana Él nos dará el pan de mañana. Entonces, bueno, él empieza a crecer, la comunidad son ya en vida de Francisco eran 5.000 franciscanos, la iglesia empieza a presionarlo ya, esos 12 que antes podían vivir de esa manera radical el evangelio, ya no podían, se estaban volviendo una carga para la ciudad, eso era la lectura que hacía la iglesia, el papa y los cardenales en ese momento, y empiezan a tratar de convencerlo, Francisco, por favor, te conseguimos una parcela, una casita para que vivan, para que cultiven, porque es que ustedes están pidiendo, y él que no, Francisco entró, perdió la paz, el hombre de la paz perdió la paz, porque él decía, yo no puedo desobedecer a Dios, Dios me mostró esta forma de vivir el evangelio radical, y entonces entró en una crisis y perdió la paz y subió el tono y se volvió agresivo.
y Francisco se enfermó y estaba en esa crisis. Y entonces Clara de Asís, que él fue la inspiración para encontrar, o sea, la voluntad de Dios sobre su vida. Viene y le dio una manito y le dijo, Francisco, pero ¿por qué has perdido la paz? ¿Por qué has perdido la alegría? Y le decía, ¿no será acaso que estás apegado a la obra de Dios? Imagínense, uno se puede apegar hasta la obra de Dios, a una de las cosas más santas. Hay personas, hay amigas, hermanas en las parroquias que creen que esos cargos son vitalicios, que son lectoras y nadie más puede leer. Dios mío, bendito. Eso es falta de una espiritualidad, de avanzar, de avanzar. Nada nos pertenece y Dios nos pone a veces esas pruebas. Nos inspira grande, nos da unos encargos y después nos los quita para ver cuál es nuestra reacción. Entonces los apegos Yali a veces son lo que no nos dejan ver una cosa. Y a veces me escudo, que es una cosa buena. Es una cosa buena. Ay, pero mire que es una cosa noble y santa, Padre. Pero de pronto lo que estás buscando es engordar tu ego. ¿Mm? Miren, los fariseos, ellos oraban y orar en sí mismo es malo, es bueno. Orar nunca será malo, pero orar para ser visto y para ser reconocido, entonces miren que es lo que se llamamos la moralidad de los actos humanos, que tienen que converger tres cosas: el fin, el objeto y la circunstancia. El objeto es lo que la cosa es en sí misma. Por eso les ponía Robin Hood, por ejemplo, un fin bueno. Él robaba a los ricos para ayudar a los pobres. El fin era bueno, pero el objeto era malo, porque robar siempre será malo, así sea para ayudar a los pobres, es malo. Por lo tanto, esa obra no era buena. No sé si me salí, te confundí más, pero los apegos. Revisen en la distracción, en su oración, esas distracciones reiterativas, puede haber un apego ahí. ¿Algo más? ¿O ya terminamos? Bueno, padre, si quiere. Ah, qué pena. Tengo otra pregunta, Doriela Ok. Muñoz. ¿Cómo saber con cuál santo nos identificamos? Comienza a preguntarle al Señor. Miren, qué bonita eso, porque que Dios me ha dado un santo, me lo confirmó. Yo desde el seminario me enamoré de un santo y un formador nos puso un ejercicio de escoger un santo para mirar su vida y después se lo teníamos que presentar, hacer un esquema y contarle, mire, este santo, esto, y esto, hablar, pues, presentárselo. Y yo escogí ese santo y desde el seminario y después compré sus obras completas de San Juan de la Cruz. Y, y no sé, yo no, hay que pedirle al Señor. Primero tienes que enamorarte de los santos, empezar y tú te vas identificando. A veces la misión que tienes, ¿cierto? Con la misión que tienes, revisa el servicio que estás prestando y ahí vas mirando, ves, está santa esto, y Dios te va hablando a través de esa santa y te la regala como madrina, como padrino. Yo sé que ese santo es un padrino, o sea, que Él intercede por mí. Dios mismo me lo dio, bueno, me lo puso, me inquietó sobre su vida. De muchas formas, ¿no? Te lo puede dar también a través de un sueño, te puede decir, quiero. Nosotros hicimos el ejercicio en la comunidad hacemos cada año un ejercicio de escoger un santo protector para el año. Tiramos unos papelitos, en un papelito ponemos el nombre de un santo y con una misión, una frasecita de él, algo de la vida de ese santo.
y creemos, lo hacemos en fe de que ese santo, por ejemplo, este año me tocó Santa Hildegarda, y yo dije, y vea que he sido desobediente porque no he visto su vida. Yo ya conocía un poquito de ella, pero me falta más porque sé que Dios me iba a hablar a través de ella durante este año. Padre, muchas gracias. Y también le cuento que yo he estado pues enamoradísima del Padre Pío bastante y conozco mucho de su obra. Y bueno, esa era como una de las dudas que yo tenía. Muchas gracias, Padre. Con mucho gusto. Bueno, si no hay más preguntas. Bueno, pues entonces, Alfredo ya no está por ahí porque no tenía cierto. No estoy. Padre, si quiere entonces para iniciar la oración, Señor. Muy bien. No sé, yo empiezo alguna oración. Aquí estoy. Ah, bueno, tú colocas una canción y bueno, ahí te oramos. Ok. Vamos. Démosle gracias a Dios. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios te amo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios te amo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Yo quiero invitarte a que le des gracias a Dios. Que levantes tus manos. Que hoy le des gracias a Dios. Aún porque no lo has entendido. Y queremos pedirte perdón también, Señor. Que nos has hablado, nos hablas, nos manifiestas tu voluntad. Pero en ocasiones, Señor, hemos sido caprichosos, rebeldes. Hablas a través de tu paciencia. Nos hablas a través de un crucifijo. A mí el Señor me habla mucho a través de un crucifijo. Siempre me dice, cuando no entiendo, cuando tengo muchas preguntas, me dice,
Tu respuesta soy yo. Tu respuesta soy yo. Entonces me voy a la Biblia, me voy a la palabra de Dios. Y miro sus reacciones. Miro que a veces él callaba. Muchas de las veces cayó. Otras veces hablaba. Otras veces hablaba. Por eso nuestra respuesta es Él. Yo sé que cada uno de ustedes entiende muchas cosas y Dios ha puesto un anhelo de seguirle, de amarle y de servirle. Pero a veces te miras y encuentras obstáculos. Hoy yo creo que todos hemos descubierto que tenemos caprichos, hay cosas que no entendemos. Y descubrimos también que no es fácil detectarlo, no es fácil entenderlo. A veces nos pide cosas. Decimos, Señor, no te entiendo. También has escuchado que aunque no lo entiendas, sigue perseverando. Ve al Santísimo. Entra en tu habitación, en ese lugarcito de combate, ese altar que tienes en tu casa. Dile, aquí estoy, no quiero ninguna respuesta, solo quiero gozarme de ti, de tu presencia. Solo quiero sentir que estás aquí, que yo estoy aquí contigo. A veces no se trata de no entender, a veces es que no tienes que entenderlo ya. Porque como decía José, el de Egipto, diga, Señor, voy a comprender todo lo voy a entender. Un día lo vas a entender todo. Sé paciente, sé paciente. A ti te está hablando el Señor. Hoy te está diciendo, sé paciente. Espera, confía, fíjate de mí, fíjate. Mi voluntad no hace daño, mi voluntad te sana. Espera en mí, espera en mi palabra. Cálmate, cálmate, calma. Ciertamente hay que padecer. Estás experimentando un sufrimiento. Acéptalo, asúmelo, abrázalo. ¿Verdad? Como dice aquella canción, abrazar la cruz es abrazar a Jesús. Y Él quiere que seas su cirineo. Si Él quiere que seas su cirineo, no es un regalo grande. El cirineo no entendía, no quería cargarle esa cruz. No sabía quién era ese hombre. Pero cuando comprendió, se dio cuenta que había ese día que salió de compras, qué sé yo, la plaza y se encontró con ese espectáculo de un hombre que llevaba al suplicio. Lo eligen para que le ayude a cargar la cruz. No entendí. ¿Por qué yo? Pero lo hizo, obedeció y después descubrió el regalo. A veces Jesús quiere que te parezcas a Él. Quiere hacerte semejante a Él. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy algo nos has enseñado a esperar en ti, a que siempre que estamos contigo es para buscar respuesta.
que solo estar contigo es una respuesta ya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, siglos, siglos. Amén. Muy bien, muchas gracias a Shakira, a toda la comunidad Refugio de la Misericordia, a todos ustedes por perseverar y escuchar a pesar de las interrupciones. Miren que Dios nos habla. Hoy aprendimos un poquito a ser más pacientes, a saber que no lo controlamos todo. Y yo ya había hecho mi acto de abandono. Yo dije, Señor, si no se puede, bueno, espero que los otros no pierdan la paz, porque yo no la voy a perder. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Les doy mi bendición. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra, El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre. Gracias por esa enseñanza, por hacernos ver más allá de lo cotidiano, a lo mejor de lo que queremos ver. Que el Señor me lo bendiga y como dice usted, hoy el Señor nos probó la paciencia porque bastante impacientes que somos y muchas veces cuando las cosas se nos salen de nuestras manos, nos desesperamos, pero Dios nos va probando y le damos gracias al Señor por su ministerio, por su vida. Sepa que lo queremos mucho y que Refugio es su casa. Eso no hay que decírselo porque usted lo sabe. Entonces, queremos Yo lo dar sé. gracias. Bueno, se lo recuerda. Queremos darle gracias a cada uno de los que mantuvieron ahí su confianza, esperando, y que a través de esta enseñanza que el Padre nos regaló, es dejarnos sorprender de las maravillas de Dios. Hoy o mañana yo te invito y le invitamos a que nos hagamos un propósito, a que antes de quejarnos, antes de pedir respuesta, más bien miremos al cielo y vemos la magnitud del amor de Dios. Y vemos esa experiencia que el Señor hace en nuestra vida, porque solamente el hecho de estar hoy aquí, después de 1 año y medio viviendo en enfermedad, con tantas noticias, ya es una victoria en el amor de Dios. Y eso es lo que debemos aprender a ver, a ser agradecidos. Y cuando somos agradecidos, vemos en lo pequeño lo grande del Señor. Entonces queremos recordarte de nuestro retiro. Queremos invitarte a que no te pierdas esa oportunidad. Mis emociones bajo el señorío de Jesús. Y cuando decimos mis emociones, son estas emociones, como que ay, la cosa está difícil, como que el miedo, como que el duelo, como que la angustia. Todas estas situaciones muchas veces las queremos resolver bajo nuestros propios parámetros. Pero cuando esas emociones las entregamos en manos del Señor, las sometemos a su presencia misma, Él nos da esa paz que necesitamos. Y que aún los problemas no se van a acabar, las circunstancias, las enfermedades, las pruebas. Pero en el Señor, nuestro camino y nuestra vida, nuestra alma se llena de paz. Entonces queremos invitarte este 25 y 26 de septiembre, de 2 a 5 y de 9 a 1. Va a ser virtual. Queremos que te anime. Yo sé que de pronto, como ya hay muchas actividades presenciales, entonces nos programamos, ay, yo no sé qué me va a salir en septiembre, si un baby shower, si el Día del Amor y la Amistad, que el cumpleaños del padre Henry, en fin, no sabemos y por eso no nos estamos programando. Pero yo te invito a que te programes de una, que te inscribas, que te animes y que viva con nosotros esta experiencia de amor que Dios nos ha regalado y que ustedes hacen parte de esto y sin ustedes no podemos seguir porque el Señor nos ha colocado en unidad y fraternidad. Entonces, mil gracias, que el Dios de la vida los siga bendiciendo y que nos vemos Dios mediante el próximo martes. Un abrazo y no dejen de orar por nosotros. Adiós. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas bendiciones. Amén. Amén. Bendición a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Bendición a todos. Feliz noche. Feliz noche y muchas gracias.